Tomen su asiento, muy buenos días, les saludamos a los que están aquí, a los que nos ven a través de las redes sociales, que sepáis que los pastores también están en Vic esta mañana compartiendo la palabra, mandan saludos, recuerdos, así que recíbanlos de parte de los pastores, de los papás de la casa, así que, y bueno, esta mañana espero que haya venido usted no solamente para cantar, no solamente para levantar las manos, sino para encontrarse con la palabra de Dios. Diga, encontrarme con la palabra de Dios va a transformar mi vida. ¿Qué es encontrarse con la palabra de Dios cuando uno recibe una revelación? Porque uno puede tener conocimiento de la palabra, pero no revelación de la palabra. Y la palabra nos confronta con nuestra condición mental, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con lo que cargamos. Por eso alguno viene a la iglesia y escucha la palabra y dice, uy, hoy sí que la palabra estuvo fuerte, estuvo dura, y me dieron con un palo. Pero la palabra no viene para darle con un palo a usted, la palabra viene para que usted cambie su manera de pensar, y que usted pueda conocer realmente a Jesús y manifestar a Jesús por medio de su vida. Porque allá afuera la gente lo van a ver no porque, o realmente no van a ver a Jesús usted, si usted dice hacer una cosa y hace otra, no lo van a ver a Jesús, pero van a ver a Jesús si usted habla de amor y vive en amor. Si usted habla de perdón y vive perdonando. Si usted, lo que usted dice, usted lo vive. Ahí van a ver que realmente usted es un cristiano verdadero. Pero si usted lo ven que entra en esta iglesia o en esta puerta, y está aquí 2 horas y luego sale y sigue siendo el mismo, ¿qué testimonio vamos a dar de que realmente la palabra nos cambia? Pero por eso es importante. Y hoy yo quiero estar hablándoles y enseñándoles acerca del poder de la revelación. Dígale, el poder de la revelación es necesario para la vida cristiana. Si no se me revela la palabra, yo no puedo decir que soy cristiano, porque seguiré siendo la misma persona, el mismo carácter, la misma manera de pensar, la misma reacciones, la misma forma de hablar. Pero cuando la palabra se nos revela, la palabra nos viene a revelar a Jesús. Entonces cambiamos, somos transformados a una nueva criatura. Así que hoy vamos a estar, quiero que abra su corazón. Balaguer está de fiesta mayor, pero lo que no saben ahí afuera es que la mejor fiesta está aquí. Porque donde está Jesús siempre hay fiesta. Donde Jesús aparecía cambiaba la escena totalmente. ¿Se acuerdan? Esto no estaba en mis notas, no estaba apuntado, pero dice que iba una mamá con mucha gente a enterrar a su hijo, iban al cementerio y lo cargaban, iba una multitud con ella, apiadándose, llorando, despidiéndola, consolándola. Usted sabe lo que es. Bueno, últimamente sabemos lo que es pasar por el tanatorio, una despedida, y era un cuadro, y dice que iba la mamá además viuda y su único hijo había muerto. Se imagina el futuro o el anhelo de vivir que tenía esta mujer, estaba destrozada. Pero después venía del otro lado, diga del otro lado, venía otra multitud y Jesús venía en cabeza. Y dice que cuando se encontraron esta multitud, Jesús tocó al niño, lo resucitó. Y ya no había 2 turbas, 2 multitudes, sino que todas a una seguían al Rey de Reyes y Señor de Señores, gozándose, alabando y bendiciendo a Dios. No sé de qué lado está usted, con qué grupo está, si está en el grupo de los lamenteros o está en el grupo de Jesús. Pero yo le digo que si usted hoy tiene un encuentro con la palabra, hoy tiene un encuentro con Jesucristo, usted va a pasar a celebrar el nombre de Dios, a vivir en gozo, en alegría. Y dice que ya no lloraban de pena, sino que se gozaban, saltaban, danzaban, y en medio de ellos estaba la mamá y el niño. Por eso es necesario tener un encuentro con Jesús, es necesario tener un encuentro con la palabra, es necesario tener un encuentro con la revelación.
porque eso te transforma. Hoy le he titulado La palabra revelada te transforma. Diga conmigo, la palabra revelada me transforma. En esta mañana yo no voy a salir por estas puertas como entré, sino que voy a salir transformado. Voy a salir transformada. Las mujeres digan transformada, los hombres no lo digan. Las mujeres transformadas y los hombres transformados. Es importante conocer el poder de la revelación. Y hoy vamos a estar hablando el poder de la revelación, porque uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes, uno de los problemas que tenemos nosotros, y yo me meto como creyentes, es que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos la enseñanza, escuchamos la predicación, y la predicación no nos hace nada. Seguimos igual, de la misma manera. Los consejos no nos hacen nada. Porque no hemos entendido realmente como cristianos que venir a la iglesia, como decíamos recién, es mucho más que cantar. Venir a la iglesia es mucho más que levantar las manos. Venir a la iglesia es mucho más que orar. Venir a la iglesia es mucho más que servir. Venir a la iglesia es mucho más que juntarnos con un grupo de buenas personas. Venir a la iglesia. Usted cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir detrás de una palabra. Usted tiene que entrar por esta puerta y decirle: Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, muéstrame dónde está el problema. Y yo sé que el problema no es mi suegra. Yo sé que el problema no es mi esposa. Yo sé que el problema no son mis hijos. El problema está dentro de mí. Y la palabra viene y te habla y te muestra lo que está mal. La otra vez yo hablaba de alguien que decía, es que mi suegra es complicada, mis hermanos son complicados, mis hijos son complicados, mi jefe es complicado, me decía, de todos son complicados y todos tienen problemas. Y digo, pero a ver, ¿tienes problemas con todo? ¿No será que tú realmente tienes el problema? Entonces cuando uno viene, la palabra viene para confrontarte y para decirte, mira, el problema está aquí. Deja de buscar en otros el problema, porque el problema lo tienes tú. Dígale, el problema soy yo, dígale. A veces no, es que cuando mi mujer es el problema y deja a la mujer, se junta con otro y el problema lo tiene la otra mujer y así con otro, y siempre el problema son las mujeres. Y no te das cuenta que el problema eres tú. Lo tienes tú, lo carga uno, porque lo carga en su condición. Pero como no nos damos cuenta, no nos paramos a pensar dónde está el problema, nosotros seguimos dando problemas. Pero cuando la palabra se nos haga revelada dentro nuestro, la palabra te dice, eso tienes que cambiar. Este carácter tienes que cambiarlo. Esta manera de hablar tienes que cambiarla. Este trato con las personas, con tus semejantes, tienes que cambiarlo. Este comportamiento, esta manera de pensar, esta cultura que a veces es mucho más fuerte que la palabra. Esto que carga este pecado. ¿Sabe por medio de qué el diablo controla a las personas? Por medio de tu pecado. El diablo te controla por medio de lo que cargas. Entonces, a través del pecado, a través de tu concupiscencia, a través de la pornografía, a través de tu manera de ser, a través de lo que cada uno carga, el enemigo te controla y te manipula. Pero la palabra viene para hacerte libre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Entonces, cuando la palabra se te revela, el diablo ya no tiene autoridad, porque uno deja de vivir, de vivir a la merced del enemigo, y empieza a vivir a lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es cuando aparece la transformación. Pero ¿de qué sirve decir que yo soy cristiano, que vengo a la iglesia, si la palabra no se me reveló? Entonces sigo viviendo y haciendo lo mismo. Lo único que cambia es que el domingo a las 11 estoy aquí, y ahora a partir de diciembre a las 6 de la tarde estoy aquí. ¿Me entiende? Ahora, ¿se da cuenta el poder de la palabra revelada?
que nos transforma, nos cambia. Uno tiene que venir detrás de una palabra para que se nos revele en nuestra vida. Yo cada vez que entro por aquí le digo, Señor, ¿qué tienes hoy para decirme? ¿Qué tienes hoy para enseñarme? ¿Qué tienes hoy para hablarme? Porque cuando la palabra se revela, entonces cuando uno cambia su condición como persona, pasa de modo carnal a modo espiritual. De modo carne a modo espiritual. Y un cristiano tiene que andar en modo espiritual. ¿Sabe por qué no le funcionan muchas veces las cosas a los cristianos? Porque andan en sintonía carnal y no andan en sintonía espiritual. Y a muchos no se les revela la palabra, porque Dios anda en una sintonía y ellos andan en otra sintonía. Es como una radio que tiene AM y FM. Entonces yo quiero que Dios me hable, pero yo estoy en modo AM. Y el AM, ¿qué ruido hace? Me acuerdo de mi papá que tenía una radio vieja y no tenía FM, tenía AM. Y buscaba ahí una radio Mundi, era un mapa mundo tenía, y pues así es el ruido que usted hace cuando anda en pecado. Estás en otra sintonía. Pero te gusta venir a la iglesia, te gusta escuchar la palabra, te gusta oír, te gusta cantar, te gusta levantar las manos, pero sigues en otra sintonía y Dios te está hablando. Y sabe otra cosa, que Dios, el que está en otra sintonía, no se da cuenta que Dios pone al hombre de Dios y a los líderes para hablar. Y dices que Dios no me habla y Dios hace rato que te está hablando. Pero como estás en AM y Dios está en FM, sales por aquí. No se asuste, señora. Esperemos que vuelva. Pero, ¿me entienden? No me entienden, ¿no? Ah, bueno. Entonces, tenemos que salir de modo AM y ponernos en FM. Dígale, tenemos que ponernos en FM porque Dios habla en FM. No, ahora no me venga a poner la radio. ¿Me entiende? Pero yo quiero que usted me entienda con ejemplos. Jesús hablaba con ejemplos simples y la gente lo entendía. Y lo que Jesús enseñaba era para que ellos aprendan a saber vivir. Y hoy lo que Dios quiere es que usted aprenda a saber vivir. No el programa de la tele Saber Vivir, pero que realmente pueda vivir una vida de abundancia, una vida feliz, una vida plena, una vida Zoe. Pero mientras viva en AM, nanay de la China. No vamos a entender la palabra, no se nos va a revelar porque estamos en otra onda. Así que por eso es importante venir a escuchar la palabra. Tenemos que entender la importancia de la palabra, que se nos revele. Que la palabra que estamos escuchando, por eso si a usted hoy se le revela esta palabra, y si a usted se le revela la palabra de la tarde, y si a usted se le revela la palabra del martes, y la palabra del jueves, y cada vez que usted escuche palabra, usted se le revela esta palabra, la palabra lo va a llevar a nuevos niveles de conocimiento, y usted va a entender quién es Dios. Entonces, usted quiere saber, usted conoce a Dios, pero no lo entiende a Dios porque no entiende la palabra revelada. El otro día yo, para hacer esto del viaje a Cuba, iba a decir, a Valencia, ya me voy para Cuba. Me mandaron una solicitud, entonces yo entro ahí, dame el móvil. Yo entro aquí y digo, cariño, bueno, voy a ver cómo está la cosa. Primero voy a cerciorarme bien, le digo de qué hay que hacer, qué lo hay que hacer. Después pedirle permiso a los pastores. Y bueno, en base a eso, si tú me das permiso también, le digo, yo me quisiera ir a Valencia. Entonces dice, por mi parte tienes el ok. Dice, ahora hablemos con los pastores. Le digo, pero antes de hablar con los pastores, voy a mandar esto a ver qué me dicen. Entonces intento y no había manera. Dice, es que no puedo.
No puedo, pecador, decía. No puedo. Parecía el chiquito de la calzada. Entonces, mi mujer, que es eso, dice, a ver, dame. Agarra el móvil, dice, mira, tienes que hacer así, lo abres aquí, le das esta pestaña, das aquí a pegar, copiar, lo pegas aquí, lo abres, escribe lo que tienes que escribir, lo cierras, lo envías, y dice, y mira, y haces así, y se escucha, correo enviado. Y digo, eres un misil, le digo. Le digo, y yo sé que este es mi móvil, y yo conozco a mi móvil, y yo sé que este es mi móvil, pero no lo entiendo muchas veces. Y esto pasa con la palabra del Señor. Sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, pero no logramos entenderlo porque no se nos revela quién es Él. Y no vivimos en la totalidad de las bendiciones de Dios porque lo conocemos, pero no lo entendemos. Entonces necesitamos entender a Jesús para conocerlo a Él y poder vivir en toda la plenitud y la totalidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Me entiende? La palabra nos confronta con nuestros paradigmas, nos confronta con nuestra condición mental. La palabra te va a confrontar con lo que uno carga en nuestra conciencia, en su corazón. Por eso cuando la palabra nos viene a hablar, es Dios mismo hablándonos, es diciendo lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que corregir. Y si se pone a fijar, el apóstol Pablo, él hablaba a la iglesia de los Éfesos en capítulo 1, versículo 17, y él hacía una oración por la iglesia de los que vivían ahí en Éfeso. Y él no oraba por fe. Joel, ¿está mal la fe? No, es importante la fe en la vida de un cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero él no oraba por fe, él no oraba por milagros, él oraba. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría. ¿Se da cuenta el poder de la sabiduría? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se da cuenta lo importante que es el espíritu de sabiduría y de revelación? El apóstol Pablo aquí está orando por sabiduría y por revelación. Él está haciendo una oración y dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo le dé un espíritu. ¿Por qué sabiduría? ¿Por qué revelación? Aquí está la clave de la iglesia. Lo que pasa es que a veces no se nos revela la clave. ¿Cuál es la clave para poder tener más conocimiento de Él? La iglesia tiene que entender que para saber el poder de la sabiduría y de la revelación, yo necesito tener un conocimiento. Entonces vengo, escucho la palabra y a medida que voy escuchando la palabra, a medida que voy prestando atención, a medida que voy tomando nota, a medida que escucho la palabra de Dios, más revelación se nos va a dar. Porque Dios no te lo da toda la revelación de repente, porque nos empacharía. Entonces, poco a poco, usted viene y usted dice, wow, yo quiero conocer más al Señor. Yo quiero más de Él. Yo quiero que se me revele la palabra. Entonces usted empieza a orar. Dice, Señor, yo quiero pasar más tiempo en oración contigo. Y el Señor lo ve. Y dice, wow, y yo quiero aprender más de tu palabra. Y usted empieza a leer la Biblia. Y usted empieza a apuntar, empieza a subrayar. Y Dios dice, wow, ahora no solamente ora, sino que lee mi palabra. Y no solamente ahora lee la palabra, sino que lo subraya. Y no solamente que lo subraya, sino que viene cada reunión con hambre y deseo de una palabra. ¿Y cómo te das cuenta, Joel? Porque Dios se da cuenta. Él dice, porque ahora ya no viene con su memoria de elefante, ahora trae un blog y va apuntando lo que yo le digo a través de las enseñanzas de los pastores, de los líderes. Va apuntando y no solamente que apunta, también ahora lo empieza a grabar. Este quiere más de mí, dice Dios.
Él quiere más de mí y si quiere más yo le voy a seguir revelándose a Él, le voy a seguir dando más. Y no solamente que lo apunta, sino que lo graba. Y no que lo graba, sino que en la semana lo escucha 1, 2, 3 veces. Él se pone en el YouTube, da el ok que me gusta. Y dice, este tiene hambre, le voy a dar más de él. Le voy a dar más de mí. Y ahí empieza la revelación, poco a poco. Pero si usted viene, se sienta, está 2 horas, aquí sentadito, calentito, pero sigue y sigue igual. Dígame, 2 horas con 2 horas, no sé a cuánto están pagando la hora, pero usted podría haber hecho algo mejor. Aunque yo sé que estoy tirando piedra. Pero si usted viene y dice, no, yo quiero aprender más del Señor. Quiero conocerlo más a Él. No quiero seguir igual. Entonces los que son sabios son los que se les revela la palabra. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere tener revelación? Entonces tiene que escuchar la palabra y empezar a trabajar la palabra. Entonces los que son sabios son los que se les revela la palabra. El apóstol Pablo ora para que tengamos sabiduría y revelación. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted es sabio, mira, ponme el versículo. Cuando usted tiene espíritu de sabiduría y de revelación, se le revela Jesús. Usted va a conocer quién es Jesús. Usted va a entender quién es Jesús. Pero no sabemos quién es Él y no lo entendemos porque no tenemos sabiduría y no tenemos revelación. Entonces, a medida que usted va conociendo la palabra, usted va entendiendo, se le va revelando, usted va a saber quién es Jesús en su vida. Usted no se puede quedar con el Jesús colgado en la cruz del madero. Él resucitó. Él nos sentó a la diestra del Padre. Él está con nosotros. Y a medida que usted va conociendo a Jesús, este Jesús resucitado, este Jesús que dio su vida por usted, usted empieza a hacer. Y mayores cosas haréis vosotros, dijo Jesús. Mayores cosas, pero esto uno lo aprende por el poder de la revelación. Mientras no, siempre viviremos en la misma rutina, siempre viviremos en el mismo nivel, pero cuando la palabra se nos revela, pasamos a un nuevo nivel. Dígale que tiene a su lado, en esta mañana tenemos que ir a un nuevo nivel. No me conformo como estoy. Porque uno lo empieza a conocer a Él. Uno empieza a entender al Padre. Nadie puede entender a Jesús si no lo conoce. Nadie puede comprender y entender a Dios si no lo conoce. La revelación es el contenido, por así decir. La revelación es el contenido, es el proceso que Dios usa para darse a conocer a las personas. Usted quiere conocer más a Dios, usted necesita mayor nivel de revelación en su vida. Dios se da a conocer a las personas por la revelación. Si usted se le revela la palabra, usted va a entrar en un nuevo nivel de revelación, de conocimiento de Dios. Todo conocimiento de Dios solo viene de Él. Solo viene de Él. Todo conocimiento de Dios viene de Él. Toda revelación de Dios viene de Él. Y solo lo otorga Él. La palabra revelada, apunte para los que están apuntando, la palabra revelada es más importante que la teología. La palabra revelada es más importante. Joel, ¿estás en contra de la teología? No. Nosotros enseñamos teología, hablamos teología. Lo que está mal es que la teología se convierta en su norte, en el norte suyo. Porque teología es una idea de persona. En la teología es una enseñanza de hombre. Es un conocimiento de hombre. Pero la palabra revelada viene de Dios directamente. Viene de Dios. La palabra revelada es Dios mismo tratando con usted. Por eso el poder de la revelación. Revelación significa descubrir. Ponga, revelación significa descubrir. Quitar el velo. Como cuando hay una cortina, usted está en una sala, hay una cortina, usted no sabe lo que hay del otro lado, pero para saber lo que hay del otro lado, ¿qué hay que ir a hacer? Ir, mover la cortina, quitarla, y usted ya se le revela lo que hay. Esto es revelación. Y muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero como no se nos ha quitado el velo, seguimos ignorantes de las cosas de Dios para nuestra vida.
Entonces hoy es día de quitar el velo. Haga así, levante y haga así. Hoy voy a quitar el velo. La palabra me quita el velo. La palabra revelada, mostrar lo que está, lo que antes desconocía, eso es revelar. La palabra revelada es como el aliento de Dios soplando dentro de usted mismo. Es Dios mismo soplando vida dentro de usted. Esta es la palabra revelada. Es Dios entrando en su vida, porque se encuentra con usted mismo. La revelación se mete en su conciencia. Ahora mismo Dios le está hablando y dice, wow, esto es lo que estaba mal, esto es lo que tienes que cambiar. Esta es la palabra que viene y le habla. Hay algunos que responden a la palabra y hacen cambio. Hay otros que le dicen, wow, esta palabra es muy dura. Y se queda ahí y se queda en ese nivel y siguen igual. Pero hoy la palabra viene para retarte y que usted haga el cambio de modo de AM pase a FM. Tu conciencia lo único que la limpia es la palabra revelada. La palabra revelada es lo único que puede limpiar su conciencia. Mientras más se te revela la palabra, uno aprende a amar más a Jesús. Uno más ama la palabra. Uno más conoce a Jesús. Por eso es tan importante, es saber el nivel de revelación, el poder que tiene. El espíritu de religiosidad. Esto es bueno. Cuando usted se estanca en el nivel de revelación o en el nivel de conocimiento, se le despierta el espíritu de religiosidad. Se vuelve religioso uno. Entonces todo lo que viene no pasa del nivel de... No, esto no es de Dios. Porque llegó a un punto que la religión se hace tan fuerte, le gusta escuchar la palabra, le gusta venir, le gusta sentarse, le gusta saltar, le gusta llorar, pero en modo religión usted no pasa a un nuevo nivel. La palabra no... ¿Y sabe qué? A tal punto que la palabra se transforma en un somnífero para el religioso. Porque vienen, escuchan la palabra y se quedan dormidos. ¿Sabe lo que es un somnífero? Aquello que toman las personas para dormir. Aquello que las personas no pueden dormir, se toman y se quedan dormidos. La palabra le causa, en vez de revelación, un síntoma de somnífero. Porque vienen, con el fútbol no se duermen. Viendo la Sálvame, no sé si seguirá ese programa, no se duermen. El Gran Hermano, no se duermen. Pero se ponen a leer la palabra, en 10 minutos están... Efecto somnífero. Y dicen, no sé por qué. Porque no se te reveló la palabra. Ahora, cuando se te revela la palabra, usted empieza a leer y lee. Y cuanto más lee, más quiero. Oye, mira Pablo. Oye, y el Señor se le apareció y lo tumbó. Y mira, ¿y qué hizo Pablo? Y créame que le da un subidón la palabra. Más que cuando usted se engancha al TikTok y al Instagram. Que empiezan a ver, uy, y a ver, ¿cuántos pesos? Y el de La Roca, a ver, ¿cuánto mide? Y esto, y la Jennifer López, a ver qué se compró la Jennifer. Y empiezan a mirar, a ver, yo me quiero comprar lo que se compró fulanito, y en el Instagram, y están todo el rato ahí, enganchados, y ahí no se duermen. Pero dice, bueno, voy a dormir, voy a ponerle a leer la palabra y así me duermo bien. Está en otra onda, dice, en otra frecuencia, en AM. Pero cuando tú amas la palabra, se no vuelve tu norte. La palabra se vuelve tu prioridad. Porque sabes que es Dios mismo hablando. No vas a dar un paso sin la necesidad de que Dios te lo confirme. No vas a dar un paso en falso sin saber que es Dios quien te habló. No vas a dar un paso en falso sin saber que es Dios quien te dijo que lo hagas. Por eso cada nivel de revelación va a tener un encuentro con usted. Dios te va a mostrar, como dijimos, un poquito. Y es bueno, por eso es tan necesario el leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra. Porque es ahí donde el Espíritu Santo te va a ir revelando. Dice que Él nos dirá lo que escuchará del Padre.
Lo que el Padre hable, Él nos lo va a revelar aquí en la tierra. Lo que el Padre diga ahí arriba en los secretos, Él nos lo va a decir aquí abajo en la tierra. Y vamos a estar en pleno avivamiento. Por eso revelación significa, bueno, esto ya lo vimos. Vamos a terminar pronto. Hoy vamos a comer prontito. Dice la palabra que todo lo que el Espíritu oiga del Padre nos lo va a revelar aquí en la tierra. Pero ¿cómo te lo va a decir si tú lo cambias por teología? Si usted lo cambia por conocimiento de hombre, ¿cómo el Espíritu Santo se lo va a revelar? Entonces es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 1, en adelante, versículo 11. Este es Pablo, el apóstol. ¿Se acuerda que Pablo era un perseguidor de la iglesia? Él perseguía a la iglesia cristiana pensando que hacía bien, pero tuvo un encuentro con Cristo mismo y lo tumbó a tierra. Algunos dicen que del caballo, otros dicen que cayó del carro, no sé de dónde fue, pero la cuestión es que tuvo un encuentro con Jesús y fue tirado a tierra, y yo ahí no entro porque yo no estaba ahí. Si se cayó del caballo o del carro, a mí no me pregunten, es que el Señor se los revele. Pero tuvo un encuentro con Cristo y se le reveló la palabra. Y por eso la palabra revelada nos transforma. Miren lo que dice aquí. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, que ¿quién se lo habrá revelado? No es según hombre. A mí no me lo enseñó ningún hombre. No me lo enseñó ningún apóstol. No me lo enseñó ningún teólogo. No es un evangelio anunciado por hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por... El otro día yo estaba leyendo la cena del Señor, la cena del Señor, cuando en Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí de parte del Señor lo que os he enseñado, que la noche... Cuando Jesús fue entregado, tomó el pan, tomó la copa, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi pan, es el pan, es mi cuerpo, que por vosotros es derramado, es ofrendado. Y tomad, comed, tomad la copa, que es el vino, es el símbolo, que es mi sangre derramada. Pablo no estuvo ahí, pero ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo reveló? Dice, si no por revelación de Jesucristo. Pablo no estuvo en esa noche y lo vamos a estar viendo. Pablo no estuvo esa noche ahí, la última cena. Pero ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? Jesucristo mismo. Sígueme, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se da cuenta que la tradición y religión van de la mano? Entonces la tradición y la religión van de la mano, y cuando hay tradición y religión, la palabra no se puede ser revelada. Y dice que, bueno, ya pasó. Dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Diga conmigo, yo estoy aquí por su gracia. No por gracioso, sino por su gracia. Él nos llamó a revelar a su Hijo en mí. O sea, que lo que a Pablo se le había revelado, que cuando la palabra se le revelaba iba a ser Jesús mismo, y cuando él hablara de Jesús, Jesús se le iba a revelar y se le iba a mostrar a las otras personas. Este es el propósito de cuando se me revela la palabra, yo voy a hablar a otras personas y otras personas van a conocer a Jesús a través de él, porque lo están conociendo a Jesús. Y revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, o sea que Pablo estuvo 3 años en Arabia, trabajando, haciendo carpas. Después lo dice, estuvo haciendo carpas ahí. Y en esos 3 años en el desierto, trabajando, haciendo carpas, Jesús se le estaba revelando a él. Jesús le estaba hablando a él. Jesús le estaba enseñando. El Espíritu Santo se lo revelaba. Lo que él hacía, cosía, el Espíritu Santo le hablaba. Él montaba las estructuras. Jesús mismo, dice, Jesús se lo había revelado. Dice, subí a Jerusalén para ver, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro, de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. ¿Sabe lo que hizo? Después de 3 años que Pablo tuvo la revelación del Espíritu, dice que bajó a Damasco y fue directamente a la casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? El que tenía la llave, el apóstol. Entonces le dijo, a ver, Pedro golpeó y abrió Pedro y dice, Pablo. Dice, no le dijo Saulo, no le dijo Saulo, le dijo Pablo. Ella sabía que había sido cambiado, porque la palabra te cambia hasta de nombre. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, te cambia todo. De Simón pasó a ser Pedro. De Saulo pasó a ser Pablo. Y dice, wow, Pablo, mi perseguidor, pasa, ven. Pero ya vio que Pablo era distinto. Porque cuando Pablo cayó, él fue a lo de Ananías, recibió la vista y dice que salió a predicar y nadie le escuchaba porque él predicaba desde la carne, desde las emociones. Pero ahora había cambiado tanto en estos 3 años. Él fue al desierto y fue tratado por Dios. Y Dios se le reveló en el desierto. Su cara cambió, su aspecto cambió. A tal punto que fue a lo de Pedro y le dijo, Pedro, bienvenido, siéntate, vamos a tomarnos un cafecito. Y Pablo dice, ¿y qué haces aquí? Dice, mira, vengo porque en estos 3 años el Señor se me presentó. Y me dijo esto, y me dijo esto, y me habló esto. Tú estuviste con Jesús. ¿Fue así o no fue así? Y Pedro dijo, sí, es tal cual. ¿Y quién te lo contó? Jesús mismo, esos 3 años, se me apareció y me fue revelando, y me fue hablando, y me fue hablando. ¿Pero es así o no es así? Sí. Dice, no tengo más confirmación. Lo que recibí es de Jesucristo, es de Dios. Y dice que él mismo ahí se levantó y se fue a la casa del hermano de Jesús, a la casa de Jacob, y golpeó. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy Jacob, el hermano de Jesús. Sí. Dice, pasa. A ver, Jesús se me apareció y me dijo, esto, hermano. ¿Es así o no es así? Es así. Y usted puede seguir leyendo. Dice que salió a predicar. No necesito más confirmación. Fue Dios mismo quien se me apareció en el desierto por 3 años. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Pedro con Jesús en el ministerio? 3 años. No es casualidad que Pedro estuvo 3 años con Jesús y Pablo estuvo 3 años, Dios revelándole la palabra. A los 3 años salió al ministerio. A los 3 años Pedro se levantó, predicó y se convirtió una multitud de gente. ¿A qué está esperando usted? A levantarse y empezar a hablar de Jesús. ¿A qué está esperando? ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que empezamos a servirle al Señor sin pasar por el desierto. Y ahí está el problema, que muchas veces lo hacemos de nuestras emociones, de nuestro ánimo, por lo que nos gusta hacer, pero no somos formados. Muchas veces yo me acordaba, digo, muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no todos están dispuestos a pasar por el desierto.
Todos quieren mostrar a Dios y hacer milagros, pero no todos quieren ser formados en el desierto. Y es necesario que muchas veces la iglesia pase por un desierto, porque en el desierto Dios te va a revelar cosas. Que cuando salgas del desierto, usted va a mostrar la gloria de Dios en las personas. ¿Se da cuenta el poder de la revelación? Puede ser que usted esté atravesando un desierto hoy en su vida, en su matrimonio, en su casa, en su hogar, en su economía, en sus trabajos, en sus papeles. En tantas cosas hay desiertos que vienen. Pero sepa escuchar la voz de Dios. Porque en el medio del desierto Dios le está hablando. Y en el medio del desierto Dios lo está formando. Para cuando pase este desierto, usted pueda levantarse como un Pedro, como un Pablo, como un Moisés, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, y decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a donde tú me mandes, yo voy a ir. Pero muchas veces queremos la comodidad del servicio y no queremos salir a hablar del Señor. Por eso, iglesia, necesitamos que se nos revele el poder de la palabra. Necesitamos que se nos revele lo que es la sabiduría y el poder de la revelación de la palabra de Dios. Porque usted va a salir de su lugar de comodidad. Usted va a salir del lugar de criticar, de ver, mira al hermano, mira a la hermana, uy, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace? Porque usted va a estar ya metido en tan adentro en las cosas de Dios, que no va a tener tiempo de andar mirando los fallos de los demás. No va a tener tiempo de andar escuchando lo que le digan los demás. Si Dios le dijo que ore, que va a haber milagro, usted ore, que va a haber milagro. Aprenda a cerrarle la ventanilla a los que están de afuera. Ciérrele la ventanilla, haga así: te voy a cerrar la ventanilla para no escuchar lo que le digan los otros. Escuche la voz de Dios. Y cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, usted va a aprender a hacer. Nunca más diga: uy, si yo tuviera tantos años, o cuántos años, si yo tuviera tu edad, lo que haría. No, usted tiene esta edad. Y si él tiene una palabra de Dios, por más edad que tenga, Dios lo va a llevar a usted a que usted cumpla el plan y el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Póngase de pie. Póngase de pie. Y diga: Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra. He oído del poder, de la revelación, de la sabiduría. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Tú eres el encargado de revelar a Jesús. Revélamelo para que yo pueda revelárselo también a otro. Cada vez que yo hable a otro de Jesús, esta persona pueda ver a Jesús, sentir el amor de Jesús, sentir lo que Jesús hizo por él, el perdón de los pecados, la salvación, lo que tú has hecho por nosotros. Pero necesito en esta mañana que tú te me reveles como nunca antes, para yo poder ser transformado y pasar como pasó de Simón a Pedro, de Saulo a Pablo, de tantas personas que tú has transformado y cambiado y que han marcado la historia. ¿Sabe, iglesia? Pablo pasó a escribir, de perseguidor pasó a escribir el 90% del Nuevo Testamento. Las mayores de las cartas que están en el Nuevo Testamento la escribió Pablo. La escribió Pablo porque tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué puede hacer usted si usted tiene un encuentro real con el Señor? ¿Qué no va a poder hacer, mejor dicho, cuando usted tenga un encuentro con Dios? Siga escudriñando la palabra, siga viniendo, siga escuchando la palabra, siga tomando nota, siga haciendo vida en su vida la palabra, y va a ver cómo usted va a pasar a un nuevo nivel. Porque con Dios siempre vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Les amamos, iglesia.